qué mejor legitimidad puede dar a un funcionario que mostrar, transparentar, permitir que los ciudadanos puedan acceder a la información que se supone que teóricamente debe ya estar contenida en la universidad, y llama la atención, vamos a ver qué tan interesante va a ser la SUNEDU, llama la atención, y eso sería un cuestionamiento, cómo una universidad va a otorgar un título y cuando le piden que muestre la La evidencia de prueba, ese título, sí, ni siquiera tiene el no la tiene. archivo. Entonces, ¿qué universidad es esa? Toda tesis debe ser pública. Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, arremetió contra la fiscal Patricia Benavides y aseguró que es preocupante que si uno ostenta un grado como doctor o magíster y obtiene beneficios de ello, las evidencias no se muestren. Es decir, para la expresidenta del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación debería publicar su tesis para demostrar que obtuvo esos grados académicos, aunque eso debió hacerlo la Universidad a las Peruanas. Lamentablemente, esta institución ya aceptó que las tesis de la fiscal desaparecieron por arte de magia, dándole a la SUNEDU una razón más para que dicha universidad continúe cerrada. Doctora, y sobre el caso de la tesis de la fiscal de la Nación, usted en el caso del desempeño de la fiscal de la Nación cuando hubo la investigación y la presentación ante el Congreso de las denuncias contra el entonces presidente Pedro Castillo, usted estuvo de acuerdo con esa presentación, según tengo entendido. Pero en este caso, cuando se le demanda, se le exige, se le pide que muestre su tesis, Claro. le contesta a la congresista Susel Paredes o le contesta al Ministerio Público que eso no es de interés público, y luego sale ese comunicado de la Universidad de las Peruanas diciendo que no estaban obligados a tener un repositorio con las tesis. Bueno, primero que el ejercicio del poder en un modelo democrático no solo es elegir periódicamente, sino también es los actos deben ser dados con transparencia y la responsabilidad que debe generar a ello. Ahora, sí resulta preocupante que si uno ostenta un grado, doctor, de magíster, y obtiene beneficios, ventajas por ese grado, como es un puntaje en un concurso, ¿no? Las evidencias que demuestren la existencia de ese grado tienen que estar mostrados. Además, el tema educativo y el servicio educativo es un tema de información pública, no es un tema privado, no es un tema de restricciones, es más bien un servicio público, por más que lo dé una entidad privada, una universidad privada, o le dé una universidad pública, ¿no? Por lo tanto, acá, en aras del acceso de la información pública y de la transparencia, sí tiene que visibilizarse esa tesis o ese trabajo de investigación que ha señalado, ¿no? Entonces, O ella misma podría publicarla, ¿no? La misma fiscal, es su tesis. evidentemente que sí, ¿no? Porque qué mejor legitimidad puede dar a un funcionario que mostrar, transparentar, permitir que los ciudadanos puedan acceder a la información que se supone que teóricamente debe ya estar contenida en la universidad, y llama la atención, vamos a ver qué tan interesante va a ser la SUNEDU, llama la atención, y eso sería un cuestionamiento, cómo una universidad va a otorgar un título y cuando le piden que muestre la evidencia de ese título, Sí, ni siquiera tiene el no la tiene. archivo. Entonces, ¿qué universidad es esa? ¿Qué universidad es esa? Con mayor razón, la SUNEDU debe intervenir ahí y cerrar, bueno, que ya está cerrada, creo, a las peruanas, pero nos muestra una vez más, pues, el grado de inoperancia y de desorden que tiene una universidad que ni siquiera tiene la posibilidad de mostrar la tesis de una graduando. Y los poderes de esas universidades que están representados en el Congreso. Un Congreso, por ejemplo, ¿qué opina usted de esa decisión, esta votación del Congreso que suspende a la congresista, ahora ex congresista o congresista suspendida, Betsy Chávez, pero no a el ex ministro de Pedro Castillo, Roberto Sánchez? Bueno, para terminar este tema de las universidades, Sí, hablando sí. de los partidos políticos, clásicamente hemos apreciado partidos con una ideología, como una organización, uno de ellos ha sido el APRA, pero ahora en estos momentos vemos partidos con formato de partidos que más bien enarbolan intereses, ¿no? Intereses privados, como por ejemplo las universidades, que cada grupo de universidades tiene su partido, que más va a un tema de proteger los intereses de estos grupos académicos, entre comillas, podemos llamar académicos. Bueno, y en relación a la pregunta sobre el pronunciamiento del señor Sánchez, pues sencillamente resulta hasta incoherente que una bancada prefiera tener a un sindicato
de alterar el orden constitucional, que no es cualquier cosa, ¿no? A de repente permitir el retiro drástico de quien ha osado, ha colaborado, por lo menos ha intentado hacer esta situación, ¿no? Y no dar paso a que existan otros accesitarios o quien tiene que estar ahí, ¿no? Se dice que no se quiere dar ese paso porque no se quiere dar la posibilidad de que exista la primera mujer trans en el Parlamento, ¿no? Entonces eso nos lleva nuevamente a demostrar que en este momento no tenemos la posibilidad de mostrarnos como una sociedad inclusiva. Seguimos todavía atadas a las taras mentales, a las taras culturales que nos llevan a vivir en estas brechas de enfrentamiento, ¿no? Cuando lo ideal es abrir el escenario, escuchar a todos, dar una posibilidad de participación a todos, porque al final todos conforman parte de este grupo, o conformamos parte de este grupo, ¿no? Lamentablemente no se tiene esa lectura. Y eso es, le digo, un asunto preocupante para los avances de los derechos de estas personas que por siempre han estado excluidas o marginadas. Y hablando de partidos políticos, un partido político que se presentó como de centro, como una alternativa diferente, fue el Partido Morado, al que usted acaba de renunciar a la posibilidad de ser parte por su alianza con un partido tan cuestionado por haber estado liderado por Gregorio Santos. ¿Iba usted a ser la candidata presidencial? Bueno, tendría que haber pasado por una elección interna, pero ¿se iba a postular de esa manera? ¿Tenía ese interés? Bueno, yo sí veía con bastante entusiasmo y lo seguía analizando mi participación en el Partido Morado. Nunca dije un no rotundo, además porque por primera vez en mi vida iba a hacer el ejercicio político partidario. Hasta el año pasado he vivido siendo una funcionaria del Estado, 40 años de mi vida trabajando para el Estado, y bueno, sí, tenía toda la premeditación de pensar en ingresar a estas actividades. Sin embargo, yo no podría sentarme hacer un trabajo político, un proyecto político, comenzando con una persona cuyo líder ha sido sentenciado por corrupción y el señor Alcántara era el vicepresidente de esta organización. Y aún así, porque yo tengo fuertes discrepancias con el tema FONAVI, ¿no? Ya lo he expresado en mi voto cuando ha sido magistrada del tribunal. No me parece coherente. Brevemente diré, el FONAVI fue un fondo que se generó para crear, aportar la construcción de viviendas y de algunos temas vinculados a construir carreteras y una serie. Entonces era un fondo donde aportaban los empleadores, el Estado y los trabajadores. Al final este fondo no funcionó y lo que se logró, y me parece correctamente, que le devuelvan a los trabajadores sus aportes actualizados. Pero ¿qué es lo que sucedió con el tema FONAVI? ¿No? El señor Alcántara decidió ampliar la oferta a los fonavistas y les ofreció que además deberían devolverle a los fonavistas los aportes del Estado y los aportes de sus empleadores. Eso se convirtió en una ley, ha ido al Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, que debo reconocer que hoy sí tomó una correcta decisión, no le ha dado la razón, ha dicho que eso es inconstitucional. ¿Cómo te vamos a devolver el aporte de tu empleador, el aporte del Estado? Eso es irrazonable. ¿Y por qué creo eso? Porque cuando uno lidera una organización no puede estar ofreciendo situaciones que no van a poder materializarse. Eso es jugar con la expectativa de estos ciudadanos mayores de edad, ya ancianos, abuelos, que les generan expectativas de algo que no va a ser. Y para mí, una organización política no es generar expectativas de las que uno nunca va a poder materializarlas, ¿no? Por eso es que yo no estoy de acuerdo en asumir proyectos políticos, ¿no? Con personas y con grupos que tienen ese tipo de actitud en el ejercicio político. Y su papá, habiendo sido su padre una persona tan destacada como líder de la izquierda, ¿no pensó usted más bien militar en un partido de izquierda o se ha decepcionado de lo que tenemos como partido de izquierda ahora? Bueno, definitivamente me he decepcionado de la actuación del señor Castillo y de todos sus seguidores que se han rotulado de izquierda, pero yo toda mi vida, desde que he tenido 16 años, he trabajado, he estudiado y eso me ha impedido tener un ejercicio partidario, ¿no? Entonces por eso he tenido esa restricción. Pero siempre he tenido la idea política, ha estado presente en nuestras familias, la tuya y la mía, y siempre la política ha sido un tema muy permanente, ¿no? Pero yo tengo otra concepción de la política. Yo creo de que es hora de que existan nuevos actores, jóvenes, una política más moderna, más comprometida, con otros formatos, ¿no? Para poder transformar nuestro país.
Doctora, hay una crítica que se le hace cuando fue usted miembro, presidenta del Tribunal Constitucional. Hubo una cautelar del Ejecutivo para evitar una posible vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, pero usted consideró que para lo que para algunos fue más bien una razón política y no constitucional, que en ese momento no habían los votos, entonces que no había riesgo. ¿Cree que ahí hubo un error en la sustentación de su argumento o en las causas para decidir de esa manera? Ya, bien la pregunta, porque hay que recordar que Vizcarra fue sometido a 2 procesos de vacancia, Sí. ¿no? En el primer proceso de vacancia es el que tú estás haciendo referencia, donde al final no se alcanzó los votos y él salió liberado del procedimiento de vacancia, ¿no? La medida cautelar no se justificaba porque nunca fue vacado, no se encontró los votos. Pero hubo un segundo pedido de vacancia y ese sí tuvo éxito y lo sacaron. Pero en ese segundo periodo de vacancia jamás se pidió al Tribunal Constitucional una medida cautelar. No se pidió nada, por eso fue vacado en la forma como todos conocemos, ¿no? Pero era era una razón decir que no hay los votos, sino más bien una cuestión de principio. Lo que pasa en proteger, digamos, en ese caso, sin saber todavía, por supuesto, los elementos que podemos saber ahora de Martín Vizcarra, pero en ese momento no era una cuestión más bien de principios aceptar esa cautelar. Bueno, lo que pasa es ¿No que de no cálculo político? No, lo que pasa es que no habían los votos en el Tribunal Constitucional para dar la medida cautelar, sencillamente, ¿no? Entonces, ¿En contra porque no existían los votos o en contra porque no le parecía que, que había causal para aceptar causal jurídica para aceptar esa medida? Primero, que las decisiones en el tribunal se toman por mayoría de votos y en el caso de Vizcarra era bien complicado haber alcanzado esa mayoría de votos. Claro, pero usted estaba a favor de no otorgar la cautelar. Yo sí estaba a favor de sí otorgarle la medida cautelar, pero mi voto iba a ser un voto solitario frente al universo de votos que decían que no. Precedente, ¿no? Un voto singular importante. Claro, pero las decisiones se toman por mayoría de votos. Mi voto era una minoría. Igual también cuando se habló de la causal. ¿Pero usted no sustentó el caso? Sí, evidentemente, yo era la ponente. Yo sustenté el caso y la que perdía el caso, el primero. Pero las razones fueron por falta de votos en el Congreso o por falta de votos en el Tribunal Constitucional. Las dos cosas. En el tribunal no se obtuvo votos para darle la medida cautelar y en el Congreso felizmente no se obtuvo votos en esa primera vacancia, no se obtuvo los votos para vacarlo. O sea, que por lo menos salió liberado del primer periodo de vacancia. En el Congreso no se obtuvo votos y el tribunal tampoco se obtuvo votos para darle la medida cautelar. Ya en una segunda periodo de vacancia, ahí sí en el Congreso se obtuvo votos y en el tribunal ni siquiera se pidió nada. Así quedó la historia. ¿Y si se hubiera pedido, ahí hubiera tomado una decisión en ese momento usted? Claro, yo hubiera tomado la decisión, pero era una decisión solitaria frente a la mayoría que no iba a dar los votos. Y prueba de ello, mira, hay una causal de vacancia. Son importantes también, doctora, las posiciones solitarias, ¿no? Miren, por ejemplo, en el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, el tribunal en mayoría también decidió no pronunciarse sobre... Lavarse las manos, así es. ¿no? Yo solitariamente con otro magistrado más firmamos un voto en minoría, ¿no? Pero al final, yo diría, siempre he sido minoría en el tribunal, ¿no? Pero por lo menos trataba que la voz, por más que sea minoría, sea potente, fuerte, ¿no? Por lo menos sea llamativa, aunque sea una minoría, ¿no? Y usted vio el caso también del matrimonio de personas del mismo sexo, por el caso de la hoy congresista Susel Paredes. Sí, fue en el caso Ugarteche, luego el caso de la congresista y otro caso más cuyo nombre no me acuerdo. Claro que lo que he hecho es reafirmar el criterio inclusivo igualitario, que nuestra propia Constitución, yo invito a leer, no hace referencia a esa definición hombre y mujer, esa definición aparece en el Código Civil, ¿no? Que es una norma de menor rango. Ni siquiera la Constitución tiene esas exigencias, ¿no? Bueno, pero también ahí está sentada mi posición solitariamente, ¿no? Frente a estos temas. Bien. Pero bueno, vamos ahora con nuestra entrevista. Nos acompaña la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma. Doctora, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también mi saludo y gracias por la invitación. Doctora, estamos muy entristecidos y muy indignados por este nuevo feminicidio, sobre todo además por la manera como ha respondido la ministra de la Mujer y porque se haya escapado el asesino. Bueno, exactamente, es un día de duelo para todas las mujeres en nuestro país, sobre todo porque nos muestra la gran indefensión en que andan las mujeres
Y segundo, que tenemos un sistema judicial, un ministerio público e inclusive una policía inoperativa frente a las agresiones. Y encima, para coronar esta tragedia, tenemos una ministra de la mujer que aprecia el problema como un tema más también de elección de con quién una mujer decide asumir una relación de pareja. Entonces, todas estas ideas o variables concurren a decir que el sistema de protección judicial en este país tiene que replantearse. Actualmente tenemos una presidenta en ejercicio en el cargo que tal vez podría sentir con más emoción y con más intensidad la problemática de la mujer, pero sin embargo vemos la inercia de siempre. Y tenemos también una ministra de la mujer, la señora Tolentino, que de repente con más intensidad también debería sentir esta problemática, pero al final vemos que son respuestas no coherentes para la problemática que vivimos. Y es una ministra que ha trabajado años en el sector público y en el Ministerio de la Mujer. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso es preocupante el sistema judicial en sí, las voceras, tenemos una mujer presidenta, una mujer ministra que tienen experiencia en el manejo y la problemática, y tenemos lo de siempre, ineficiencia, inoperancia por parte del sistema judicial, por parte de la policía, ¿no? Y eso genera impunidad. ¿Cuál es el mensaje que se da? Bueno, tú puedes afectar a cualquier chica, total, el sistema judicial hasta que cuando te ubique, te encuentre, ya esto inclusive que llegará a una impunidad. Y eso pues sencillamente tiene que cambiar, tiene que ser superado. No podemos seguir viviendo en esta situación de lastre y de riesgo que tenemos las mujeres cuando salimos de repente a alguna actividad que ni siquiera debería implicar riesgo, que es estar en la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Sí, exacto, porque dice, no estén solas, ¿no? Pero no estaba sola, estaba en la vía pública, ¿no? Pero no es la primera declaración, esta es una declaración que tiene que ver con un asesinato tan cruel, pero hay otra declaración también de un miembro de este gabinete, como el ministro de Educación, sobre las mujeres que estaban con sus hijitos en las manifestaciones contra este gobierno, también son muy ofensivas. Y acá vemos el doble estándar que se tiene para apreciar. Por ejemplo, una señora ministra creo que de salud, tuvo que salir en ejercicio de sus funciones al exterior, lleva a su hijo, no lo puede dejar, pero sin embargo una mujer que viene a ejercer su derecho a la protesta, a expresar su no acuerdo con muchas situaciones, trae a su hijo porque forma parte de la idiosincrasia de las mujeres del campo, trae con ella cargada a su hijo, ¿no? Y sin embargo eso es una situación de recriminación, de crítica, ¿no? Entonces, vemos acá que primero que no hay un afecto social a entender a la mujer en toda su dimensión, ¿no? Y es estigmatizada por el solo hecho de llevar a su hijo a ejercer un derecho a la protesta, pero sí no es estigmatizada cuando una mujer va a ejercer su derecho laboral en el exterior del país. Se va a Washington. Está perfecto, madre abnegada, lleva a su hijo, pero la madre abnegada que viene a ejercer su derecho de protesta, ¿no? Que debe significar un escenario de no peligro, se supone teóricamente debe ser así, ¿no? Es cuestionada, es reprochada. ¿Hay un doble discurso o hay un discurso que en personas del lado derecho de la política no incluye la defensa de los derechos de la mujer con mucha intensidad o con este tipo de declaraciones? Yo creo que en general hay una resistencia a asumir los nuevos actores sociales políticos en nuestro país, sobre todo. Miren, y digo eso porque a partir de la Constitución del 79, creo que tu padre también formó parte de la Constitución, sí. Muy bien, se hizo algo grande en esa Constitución del 79. Se levantó todas las restricciones que se había para ejercer el derecho político. En la Constitución del 33, que rigió hasta el 79, solamente los que sabían leer y escribir podían ejercer su derecho político al voto. Sin embargo, a partir del 79 se liberalizó esa condición, de tal manera que ahora podemos encontrar votantes que ejercen su derecho político, que quieren estar en la escena política, que quieren expresar su voz, que ejercen su derecho a protesta, y es un poco que descuadra a la clase política, porque siempre ha estado mayormente dirigida a un sector, a un grupo, y no necesariamente en esa expresión política está esta otra población migrante del sur. Acuérdense que el índice de analfabetismo en nuestro país mayormente se ha ubicado en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, ¿no? Y ahora estos actores están presentes acá. Entonces, ¿qué es lo que yo al final quiero decir? Acá hay un tema más de inclusión, de visibilización, un tema de voz política que quiere hacer sentir en el escenario.
Vamos ahora a la voz política principal en nuestro país, la presidenta, y sus declaraciones sobre estos audios que han salido. Se puede, sobre gastos de campaña, ¿no? Y donaciones. ¿Se puede ella liberar de toda responsabilidad diciendo esto era una campaña presidencial y yo ahí no tenía que ver, yo era candidata a la vicepresidencia? Bueno, definitivamente no. Y esa ha sido la problemática de los partidos, la financiación de los partidos. Al final se ha emitido una ley en la que todo gasto, aporte, donación que se quiera hacer a un movimiento político en general, organización política, tiene que ser registrada, sea que yo quiero donar una especie, un bien, dinero, tiene que ser registrada, ¿no? Entonces, por un tema también de transparencia, de seguridad, de orden. Esa ley, cuando la señora Boluarte ha estado en campaña, ya existía, por lo tanto había el deber, mejor dicho, la obligación de registrar toda donación que recibía, si quiere un pasaje, si quiere un pago de la habitación en un hotel que quería pernoctar, lo que quiera, tenía que tener una donación. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que ahora la actividad partidaria o de las organizaciones políticas están financiadas por nosotros. Nosotros, los ciudadanos, financiamos la actividad de las organizaciones políticas. Y debería más bien afinarse y materializarse la idea que tienen que rendir cuentas de esos actos de financiación que nosotros los ciudadanos hacemos a los partidos políticos, ¿no? Que espero en el futuro se pueda, por lo menos, exigir con mayor intensidad también que los beneficiados con estos aportes que nosotros los ciudadanos hacemos, pues rindan cuentas cómo están utilizando. Pero el sistema ha cambiado, le financiamos, se tiene el deber también de decir de dónde recibe las donaciones. Así no sea un dinero de procedencia ilícita, si así sea invitada por una universidad o una institución que no tenga cuestionamientos de la procedencia de sus fondos. Precisamente, la razón es para evitar de la procedencia ilícita. Yo públicamente digo que le quiero donar los pasajes y no hay problema. Más bien los sospechosos, cuando yo no registro, cuando yo no digo, cuando yo oculto, ahí está más bien el problema. Y eso es lo que no está admitiendo la presidenta de la República, ¿no? ¿Qué cabría en este caso, doctora? ¿Que la Fiscalía inicie una investigación por estas denuncias de donaciones de campaña no registradas? Exactamente. Solo, únicamente, exclusivamente el Ministerio Público es el llamado a comenzar a indagar estos indicios que se podrían llevar a decir de la comisión de algún delito, ¿no? Le corresponde al Ministerio Público actuar, ¿no? Y doctora, sobre las muertes durante las protestas, ya son 49 muertes con el último joven que murió después de sufrir por sus heridas durante más de 2 meses. También el argumento de la presidenta es decir, yo no sé nada, ¿no? Y eso está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Eso basta o puede ya haber responsables políticos? Miren, hay una regla en el Estado de Derecho y que lo pueden revisar en la propia Constitución, artículo 45, el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. El poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Por lo tanto, la señora Boluarte está ejerciendo un poder en este momento y ese poder lo debe hacer con límites y con responsabilidad. ¿Qué ha hecho la señora Boluarte? Primero, nos ha declarado a todo el país en un estado de sitio, un estado de emergencia, nos ha restringido las garantías en algunos derechos, ¿no? Está bien, eso es una posibilidad que tiene ella, pero el ejercicio y la restricción, mejor de esos derechos, no es que la convierte en intocable o inmutable de cualquier situación. Se supone que el Congreso, teóricamente, debería controlar cómo se está llevando a cabo los actos por parte de la policía o del ejército para contrarrestar esta afectación del orden público, ¿no? Debería haber un control político. Para eso está la interpelación, para eso están las censuras. En conclusión, no hay eso. Y el control penal también debería darse por parte del Ministerio Público para recoger todos los elementos, pruebas, vestigios que lleven a demostrar, ¿no?, cómo ha sucedido la afectación o la muerte de estas personas. Sin embargo, nada de eso hay. Y hay una responsabilidad, le digo, penal, porque así como hay responsabilidades por acción, también hay responsabilidades por omisión. Autoría inmediata, ¿no? Alberto Fujimori está preso por autoría, como responsable de las matanzas, evidentemente, ¿no?, de Barrios Altos, La Cantuta. Yo sé que se está llevando a cabo estos actos de ejecución extrajudicial. ¿Qué he hecho?
he removido al jefe del área, he hecho una investigación, ¿qué medidas he tomado para... No, el jefe de la policía fue removido, pero por corrupción, no por esos casos de Y muertes. segundo, que el responsable del Ministerio de Defensa, cuando se dieron las muertes al inicio en Ayacucho, más bien fue promovido como premier, ¿no? Entonces, no hay una situación de responsabilizar por acción, pero por omisión sí lo hay, porque su silencio, su inercia, también es un elemento de responsabilidad penal, además también de la autoría mediata que en nuestro país está consagrado ya en el caso Fujimori, que también tenemos un ejemplo de ello, ¿no? El señor directamente por acción no ha hecho, pero sí hay una responsabilidad que le lleva por un tema del autor mediato. Deben cerrar esa universidad. Marianela Ledesma criticó que la tesis de la fiscal Patricia Benavides esté perdida y aseguró que lamentablemente cada universidad tiene un partido político que defiende sus intereses. Y es que aparentemente la fujifiscal habría logrado obtener los títulos de esos grados académicos para poder convertirse en la fiscal de la nación y desde ese cargo cumplir con las órdenes que le dieran sus jefecitos, como perseguir y apresar al expresidente Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma? ¿Crees que la fiscal de la nación llegue a publicar su tesis en algún momento? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.